Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Kyung Ali de la iglesia Hammam de Chuncheon. Luego de encontrarme con Jesús resucitado, pude casarme con el mejor hombre del mundo. Yo era una persona que hacía planes, decidía y juzgaba pensando en lo que veía de este mundo. Pero ahora vivo con la esperanza puesta en el reino de los cielos. Tengo una familia muy feliz y vivo la maravillosa vida de misionera. Me gustaría compartirles mis testimonios. Comencé a trabajar cuando era muy joven, comparado a otras personas. Yo elegí trabajar en el rubro de servicio, por lo cual tenía que mantenerme siempre sonriendo. Tenía que sonreír aun cuando me sentía enferma, enojada o incluso cuando mi familia estaba de luto. Y además, en el trabajo hay mucha competencia con los compañeros o dificultades con los jefes, pero uno tiene que esconder sus sentimientos y emociones. En mi empresa, las personas tendían a trabajar por mucho tiempo. Por eso todos nos conocíamos entre todos. Muchas veces los chismes sobre alguien se volvían grandes escándalos. Para poder sobrevivir en un ambiente así, consideré que jamás debía hacer nada que diera cabida a las habladurías de las personas. Por esa razón, me esforcé mucho en aparentar en tener una cierta impresión, tales como mi historial, mi personalidad y mi imagen. También me dediqué mucho en mi apariencia. La mayoría de las personas actúan como si conocieran todo de la otra persona, dejándose llevar por la primera impresión de ella. Por eso puse todo mi empeño en presentarme como alguien de clase alta, lujosa y fuerte. Me encantaba cuando las personas comentaban sobre mi primera impresión. Ella es impetuosa, es apática, parece una persona fría. Sin importar a dónde iba, si no estaba perfectamente equipada, de la cabeza a los pies, no podía salir de mi casa. Una vez estaba toda preparada, el cabello, la vestimenta y hasta los zapatos, pero me había olvidado los aretes. Era el cumpleaños de una amiga y pasé todo el tiempo tomando alcohol sola, sentada en un rincón. Mi apariencia era mi ídolo, a tal punto que por unos simples aretes, mi personalidad tan positiva y alegre se convirtió en una personalidad tímida y negativa. Yo pertenecía al sector de ocio y entretenimiento de la compañía. Esto me hacía relacionar con personas con mucho dinero, de mucho prestigio y famosos de Corea. Esto hizo que mis estándares fueran cada vez más altos. Reunirme todos los días con presidentes de compañías, grandes líderes empresariales y celebridades hizo que perdiera el sentido de la realidad. En ese tiempo, yo ocupaba el cargo de manager y recibía un buen sueldo, pero nunca me sentía satisfecha. Siempre tenía que comprar lo que los demás compraban y como no me gustaba comprar las cosas por unidad, compraba como mínimo 3 unidades por cada cosa. Solo así me sentía satisfecha. Estuve 12 años viviendo este tipo de vida, pero no me dejó nada más que un sinfín de lujo, una tendencia a juzgar a las personas según sus apariencias y creer que este mundo era todo. Hasta que un día tuve un pensamiento extraño. Ni en la televisión, ni en mi alrededor, podía encontrar personas buenas y sentía que el mundo estaba cada vez más loco. Parecía que las personas se volvían cada vez más malvadas y violentas, y todas las personas con quienes me encontraba eran hipócritas. Las personas que cuidaba y amaba me terminaban traicionando, y si alguien se acercaba con afecto y amabilidad era porque tenían algún interés en el fondo. Sentía que existía alguna razón por la cual el mundo era así, y las personas eran así. Debía haber alguna causa, pero no podía encontrar esa razón. Hasta que empecé a leer algunos libros. Al principio, comencé a leer para sentirme elegante. Además, pensaba que si tenía mucho conocimiento, podría convertirme en una persona mejor que los demás. Y pensaba que en algún libro podría encontrar la respuesta que estaba buscando. Por eso, desde ese momento empecé a leer libros como loca. Fui adicta a los libros durante 10 años. Pero el único resultado que obtuve fue terminar más confundida y complicada de lo que estaba antes de leer cientos de libros y una ruptura con el mundo. Leí cientos de libros, pero no pude encontrar la verdad de nada. Justo en esos tiempos estaba sufriendo muchas heridas desde las personas de mi alrededor. Alguien en quien confiaba mucho me había traicionado de gran manera y esto me estaba atormentando. Solo pensaba en querer morirme. No podía confiar en nadie, ni encontrarme con nadie más. Durante 3 meses no socialicé con nadie y solo iba de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. No podía comer ni dormir. Hasta que un día, mi madre trajo a casa a una chica a quien asistía a la iglesia de Hammam de Chuncheon.
Me dijo que había venido a compartirme el Evangelio. Luego abría la Biblia y comenzó a hablarme con mucha pasión. Pero yo no podía entender nada de lo que me decía, hasta que ella me leyó un versículo que frenó todos mis pensamientos. Juan 13:2. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Al escuchar que una idea podía ser plantada, mi mente quedó en blanco. Esto significaba que no todos los pensamientos que había tenido durante mis 30 años de vida eran míos, sino que podían venir del diablo. Yo siempre tuve muchos pensamientos complicados. La depresión y el suicidio siempre estuvieron en mi mente, y mi cabeza estaba llena de pensamientos por querer encontrar la verdad. Y en ese momento me di cuenta que detrás de este mundo que yo veía con mis ojos, existía otro mundo invisible. Se me abrieron los ojos ante el mundo espiritual. Visité la iglesia Hammaum de Chuncheon junto con esta hermana. El pastor estaba predicando. Decía que Dios había venido y se había ido de este mundo en forma humana y trazó una flecha que iba del cielo hacia la tierra y otra de la tierra hacia el cielo. Pero en ese momento, ese dibujo me pareció demasiado real. Y luego dijo que si nos aferramos a algo en este mundo, pensando que es nuestro, nos moriríamos por eso mismo. Yo era una persona que pensaba que este mundo era todo. Pero el dibujo del pastor mostraba que no era así. Y lo más increíble es que si Jesús había venido a este mundo, si murió en la cruz y terminó allí, habría una sola flecha. Pero porque Jesús murió y luego resucitó y ascendió al reino de los cielos, era posible dibujar otra flecha desde la tierra hacia el cielo. ¡Amén! La resurrección de Jesús hizo que todo fuera claro. La existencia de Dios, la existencia del cielo y la palabra de Salmos 40, que dice que Él me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del barrizal. Me hizo claro la existencia de Dios invisible por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Que yo haya podido creer en todo esto sin lugar a ninguna duda fue gracias a la resurrección de Jesús. Al escuchar el pasaje de Hechos 17:31, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. Inmediatamente pude responder con un amén. Pude entender todas esas verdades de una sola vez. Era algo increíble. Luego recordé el pasaje de Juan 13:2, que me había compartido esa hermana y mi corazón se derrumbó. Porque había estado buscando la respuesta durante tanto tiempo en todos esos libros. Pero la verdad estaba finalmente en la Biblia. Y justo en ese momento el pastor dijo, repitan conmigo, la verdad los hará libres. ¿Es amén? Al repetir palabra por palabra en ese momento, sentía que realmente la verdad me estaba haciendo libre. Y por primera vez leí la Biblia con seriedad y todas las palabras eran verdad. Todas las respuestas a mis problemas estaban allí. Aún recuerdo la felicidad y el asombro que sentí en ese momento. Y en el momento que me di cuenta que Jesús siempre había sido el dueño de mi vida, me rendí ante Él. Porque la verdad es que la vida en la cual yo era dueña era muy complicada y difícil de cargar. Por eso me sentí tan agradecida de que Él sea mi dueño. Y al poder mirar lo eterno, ya no tenía los ojos para mirar lo temporal. De esa forma, me enamoré por completo de Jesús y era fiel a la iglesia. Con el libro de Malaquías, me decidí de una vez a hacer el diezmo y cumplía con las oraciones de la madrugada. Adoraba la palabra de Dios y me pasaba el día entero escuchando alabanzas. Me sentía como si caminara sobre las nubes. Hasta que un día, la hermana que me compartió el Evangelio me preguntó de repente, «Conozco a un hermano grandioso. ¿No te interesaría conocerlo?» Por dentro pensé, ¿qué? ¿De repente conocer a un hombre? Me sorprendí porque no hacía mucho que asistía a la iglesia. Y además estaba completamente enamorada de Jesús, que hasta estaba pensando en la soltería. Tenía cero interés en tener un noviazgo en la iglesia. Y como ya no quería nada más de este mundo, no esperaba un noviazgo tampoco. Por eso respetuosamente rechacé la invitación, pero ella no se daba por vencida. Ella me insistía cada vez que me veía, hasta que un día me dijo, no tienes que encontrarte personalmente, solo mira quién es. Y me señaló con su dedo. Miré hacia la dirección del dedo y, ¿de verdad? ¿Me dices en serio? Si bien no tenía interés en conocerlo, ni en noviazgo, ni en el matrimonio, pero ¿cómo pudo querer presentarme a alguien así? Aunque ahora
tengo unos kilitos de más después del segundo embarazo, cuando era joven era alta y flaca, pesaba tan solo 49 kilos y había ahorrado mucho dinero. Pero ese hombre a quien quería presentarme era de estatura muy baja. Se parecía a un chofer de bus de turismo. Luego ella me contó un poco sobre él, pero yo no podía creerlo. Era chofer, pero no de bus de turismo, sino un bus escolar. Vivía en el campo con 3 hermanas mayores y una hermana menor, y tenía un brazo inválido. Y no sé cómo se le ocurrió contarme sobre su sueldo, que me dijo que cobraba alrededor de $1,300. Me seguía diciendo que era un joven muy bueno e insistía en que me encontrara con él. Me ofendí en ese momento. ¿En qué estaba pensando? Desde que Jesús era mi dueño, pensé que ya no reaccionaba ante lo que veía en mis ojos. Pero al ver que me estaban presentando a alguien diferente a mi ideal en este mundo, me sentí ofendida. Ahora me causa gracia si me lo pongo a pensar. Hasta que un día, en una oración de madrugada, estaba orando con todo mi corazón. Y de repente sentí como si las voces de los miembros que estaban orando se achicaban, excepto la voz de un hermano quien estaba clamando al Padre desesperadamente. Me pareció raro, pero intenté concentrarme y seguir orando. Pero seguí escuchando su voz clamando, ¡Dios Padre! Sentí curiosidad por ver quién era y me di vuelta. Y entre todos los miembros que estaban sentados allí, quien captó toda la atención de mis ojos era el hermano que me quiso presentar esa hermana. Luego cerré los ojos e intenté orar nuevamente. Pero en ese momento no era una voz que escuchaba por mis oídos, sino una simple oración resonó en mi cabeza. Ese es tu esposo. Me sentí tan choqueada que abrí los ojos y negué con mi cabeza. Pero en ese momento, en mi mente, se dibujó el rostro de ese hermano junto con esas palabras. Luego de ese día, esa hermana me insistía aún más que me encontrara con él. Ella me decía que éramos el uno para el otro. Y en ese momento me acordé de lo que había sucedido en esa madrugada. O era obra del Espíritu Santo o de artimaña de Satanás. Y llegué a la conclusión de que era hora de encontrarme con este hermano. Consideré que no era algo que debía dejar pasar tan simplemente. Pero no podía rendirme al pensar que alguien así era para mí. Odiaba esa idea. ¿Qué haría si este era el plan de Dios? Ya le había dicho a Jesús que le entregaría toda mi vida, pero este asunto no podía entregárselo. Hasta que decidí encontrarme con él, con todo el descontento del mundo. Lo estaba esperando en la casa de esa hermana, hasta que me avisan de que él había llegado. Pero, adivinen qué. Él era el mismo hombre bajo y de apariencia perdida que había visto aquella vez. Y sentado desde un coche negro me dice, por favor, por acá. Luego me saluda y esta oración estalló en mi corazón. ¡Señor! ¿Por qué me haces esto? Mordiendo mis labios, me subí a su coche y nos dirigimos a una cafetería. Oré mucho mientras estaba en el coche. Todo lo que oré fue, Dios, no sé qué deseas de mí, pero tienes que cambiar mi perspectiva o tienes que cambiar a la persona que está al lado mío. Así, llegamos a la cafetería y nos sentamos enfrentados. Luego de unos minutos incómodos, comenzamos a hablar y algo extraño sucedió. Yo soy una persona impaciente, y si algo no me gusta, nada me hace cambiar de opinión. Tenía miedo de que ese hermano se me acercara desde el otro lado de la mesa. Pero de repente, comencé a sentirme cálida y cómoda. Y en ese momento, en vez de mirar su perfil, apariencia y sus circunstancias, comencé a mirar su corazón. Pude ver su corazón puro e inocente, que amaba a Dios. En este mundo, yo solía evaluar a la persona según su apariencia, su circunstancia y cuánto beneficio podría darme. Pero en ese momento pude ver el centro de su corazón. Fue algo increíble. Me sentí avergonzado delante de este hombre. Yo era una persona brillante por fuera, pero estaba podrida por dentro. Pero este hermano era todo lo contrario. Por fuera no tenía nada interesante, pero su corazón era como un depósito donde guardaba el tesoro más valioso del mundo. Me di cuenta que él era una persona que jamás debería estar con alguien como yo. Luego de una corta conversación, fuimos a almorzar y al momento de despedirnos,
No sé la razón, pero quería pasar más tiempo con él. Por eso, pese a que era nuestra primera cita, nos fuimos a dar una vuelta en el coche. Nos fuimos a las afueras de la ciudad y recorrimos una zona donde había montañas y se veía un lago. En ese momento, comenzó a sonar alabanzas en el coche. De repente, se me cayeron las lágrimas. Recordé cómo había vivido durante toda mi vida, oprimida, llena de maldad, entre tanta gente cruel. Pero en ese momento, mientras escuchaba las alabanzas en el coche, sentía que allí me sentiría segura por el resto de mi vida. Sentí la plena certeza de que Dios y este hermano que estaba a mi lado me protegerían para siempre. Este mundo solo mira la apariencia exterior de las personas. Este mundo clasifica a las personas según lo que tienen o no. Este mundo está repleto de personas que piensan que hay algo valioso en esta tierra. Me dije a mí misma que debía rendirme sinceramente delante de Dios para probar que yo era una persona diferente a las personas de este mundo. Y consideré que el matrimonio con este hermano sería la rendición final ante Dios, el camino para desechar la última basura que había en mí. Sin embargo, esa era una confusión mía. Yo pensaba que había tomado esa decisión por rendición o por sacrificio por ser una gran cristiana. Pero me di cuenta que todo había sido una gran bendición de Dios. ¿Cuál era el resultado de haber sido la dueña de mi vida? Suicidio, depresión, una vida autodestructiva y un futuro no deseado. Pero ahora Jesús es el dueño de mi vida. Estas eran las últimas palabras que el Señor Jesús me estaba diciendo. Como en el libro de Mateo, cuando Jesús le dijo al joven rico que lo siga luego de vender todas sus posesiones y dárselos a los pobres, sin embargo, el joven rico se fue triste. Finalmente no pudo recibir la vida eterna. De la misma manera, Dios deseaba que destruya todas mis fortalezas y le rinda mi vida entera a Él. Yo obedecía la voluntad de Dios, de vivir una vida totalmente contraria y diferente a la vida que tenía planeada. Esto hizo que tomara la decisión que diese un giro de 180 grados en mi vida y me rindiese completamente delante de Dios. A partir de ese momento, se me permitió vivir la vida más bendecida. Gracias a que Jesús es mi dueño, recibí como regalo al hombre que lo tenía todo y al más rico del mundo. Con el hombre más rico del mundo decidimos casarnos y lo hicimos en menos de una semana. Mi marido solía decir que él se parecía a Andy García o a Dustin Hoffman, pero la verdad es que ese hombre que me parecía un chofer de autobús comenzó a parecerme parecido a Andy García. Luego de casarnos, Dios nos bendijo con hijos y ahora, por medio de mi marido, estoy gozando la alegría de estar junto con la comunidad. Dios ya sabía de antemano que yo tropezaría y le daría la espalda a Él si yo lo hacía sola, por lo que Él me dio colaboradores en Cristo. El hermano con quien me casé ahora es mi marido, me ama y me cuida más que a su propia vida. No es un amor mundano, sino un amor eterno semejante al corazón de Dios. Actualmente vivo gozando y recibiendo todo aquello que en el mundo no podría gozar junto a la comunidad. Si hubiera vivido sin conocer a Jesús, jamás hubiera conocido ese verdadero amor que ahora sé. Actualmente mi marido y yo tenemos un pequeño almacén de frutas. Muchos vecinos nos envían mucho. Dicen que siempre estamos muy contentos y pueden ver lo mucho que nos amamos. Y nosotros les respondemos que la razón es porque Jesús resucitado es nuestro dueño. Todos los problemas en la familia son resueltos por Jesús. Y cuando Jesús es el dueño de la familia, el matrimonio forman un solo corazón, por lo cual siempre hay alegría. Me di cuenta que la familia que Dios me dio es la comunidad de la iglesia comprada por su propia sangre y ahora para devolverle esa gracia que me regaló, vivo compartiendo sobre Jesús resucitado a muchas personas. Seguiré en la carrera hasta que Jesús sea el único dueño de todas las familias de este mundo. Confieso nuevamente que esta es mi misión y mi responsabilidad. El Dios Todopoderoso vino y se fue de esta tierra. Jesús resucitado es el dueño de todos nosotros. Gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.